Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a la clase de principios bíblicos de consejería cristiana. En esta noche vamos a eh, repasar y aplicar ciertas cosas que son importantes dentro de la consejería. Entonces, vamos a colocar esta clase en las manos del Señor y daremos inicio a la clase como tal. Amado Padre, en esta noche te damos gracias, bendito Dios. Primero por la vida que nos das, segundo por permitirnos llegar a este fin de día sanos y salvos, por tu misericordia y gracia. Pedimos por las personas que en este momento están regresando a casa, los hermanos, los amigos y demás personas que están alrededor de nosotros. Vamos para que tú obres de manera especial en la vida de cada uno de mis hermanos, que vamos a recibir este estudio acerca de consejería bíblica. Pido que abras nuestro corazón, nuestra mente para poder entender y aplicar las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Luego por las clases del día de mañana con el hermano Mario Pico, con el hermano Luis Fernando Cubillos, asimismo con el pastor Gilberto Pinzón. Esperemos que los hermanos de comunicaciones puedan volver a entrar para completar este ciclo que ellos han empezado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, voy a quitar el video para que tengamos la pantalla completa. Pues esta noche vamos a ver el tema acerca de las técnicas básicas de consejería, comunicación y manejo del problema real. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo esta noche. Entonces, en la clase anterior exploramos el perfil del consejero bíblico, enfocándonos en las cualidades espirituales y las actitudes que fluyen de un carácter piadoso. También vimos que la seguridad y actitudes como el amor, la empatía y la escucha activa son cruciales para el impacto que queremos dar a las personas. Entonces, el tema de hoy son las técnicas de consejería, comunicación y manejo del problema real. Pues vamos a ver el arte de comunicar y discernir. Entonces, la consejería combina un corazón sabio con habilidades prácticas. Pues hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a, vamos a pasar del concepto a la práctica. Vamos a pasar de la teoría a cómo es que vamos a empezar a aconsejar a las personas. En esta sesión vamos a enfatizar que el carácter y las actitudes son la base, pero también esas actitudes toca traducirlas a cualidades prácticas de comunicación, porque la consejería es en esencia el arte de escuchar y saber hablar. Entonces hoy aprenderemos cómo hacerlo de una manera que honre y sea efectiva para nosotros, la persona que está recibiendo el consejo, y para que la gloria siempre se la lleve nuestro Señor. En este sentido, el aconsejado pues logre salir de pues esa situación que lo tiene en ese momento o en ese instante mal. Entonces, el objetivo es desarrollar habilidades prácticas de comunicación y aprender a abordar la raíz de los problemas de la consejería.
Entonces, la consejería es un arte que combina el conocimiento bíblico con habilidades interpersonales efectivas. Cuando hablamos de interpersonales, sería bueno que mis hermanos se consigan un libro que es de Goleman, que se llama Inteligencia Emocional. Muy buen libro. Cualquier librería lo pueden conseguir y habla de eso, de las relaciones interpersonales. Lastimosamente, hoy en día las relaciones interpersonales están fracturadas debido al pecado y a que el individualismo se ha hecho como más fuerte en las personas, ya que muchas personas no buscan ayuda, porque todos creemos que podemos salir solos de ciertas circunstancias. Sí, claro, recuerdo el Salmo cuando dice que cuando el salmista estaba con los pies no podía tocar el fondo, estaba en un abismo cenagoso y sus pies no podían tocar el fondo, él clamó al Señor y el Señor lo liberó. Claro que sí, el Señor puede hacer eso, pero lastimosamente nosotros también en nuestra confianza en Dios solo la hemos colocado para ciertos énfasis y no para el desarrollo completo de nuestra vida piadosa. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a empezar con lo que dejamos en la clase pasada. Entonces, eh, vamos a ver qué encontramos primero en nuestro corazón. Recordemos que la actividad de la semana pasada era una dificultad o que tengo que hacerle énfasis en cuanto a los 7 pilares de la sabiduría y a las 4 actitudes que debe tener todo consejero. Luego vamos a estar leyendo el pasaje de Proverbios 25 en el cual habla de que el corazón del hombre es como unas aguas profundas, es decir, y que las personas que tienen entendimiento los puede sacar de ahí. Y por último, ¿cómo podemos sacar ese consejo de la persona? Entonces, empecemos con la actividad pasada. Entonces, recordemos que a mí me gusta que compartan lo que realizaron durante la semana, la actividad, cómo la hicieron y donde se comprometieron a cultivar una característica de sabiduría y una actitud. Así que, ¿qué aprendieron de esa experiencia y qué desafíos se encontraron en cuanto a esto? Pueden abrir sus micrófonos y comenzar, mis queridos hermanos. Bueno, yo no sé si mi tarea está bien o está mal, pero en mi tarea yo quise mirar primero eh, la empatía que podemos tener con una persona al escucharla y también para aconsejarla. Entonces, ¿qué es una dificultad que uno puede experimentar? Bueno, eh, es esa parte, por lo menos donde yo miré en segunda de Timoteo, eh, en primera de Timoteo, segunda de Timoteo 1, del 1 al 7, donde dice que para aconsejar, para llevarse a cabo, el apóstol Pablo consideró que podía ser como una nodriza. Estoy confundida aquí. Bueno, aquí tengo. En primera de Tesalonicenses 2:7, que tengo aquí anotado, dice que la metáfora que se usa ahí es como una nodriza, alguien que cuida, y alguien que protege, que alimenta, que es como el cuidado de una mamá con un hijo, pero aquí sería una madre sustituta o un padre sustituto, ¿verdad? Porque cuidar al aconsejado es tener como esa empatía de ese padre sustituto y esa madre sustituta.
Entonces, en esa parte, uno tiene que tener en cuenta también el riesgo, por lo menos cómo se alimenta o si en ese momento no solamente darle la palabra y cómo puedo yo correr ese riesgo de que si la persona tiene hambre, puedo alimentarla, si está, no está vestida, tengo que vestirla. Entonces, porque yo podría llevarla a segunda de Timoteo 3, 16 y 17 y le puedo decir, mira, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Yo puedo decirle eso, pero eso va más allá. La consejería va más allá de decirle eso, porque yo la puedo instruir, yo la puedo enseñar, que mira, la palabra te redarguye, te corrige, te enseña. Pero yo puedo enseñarle esa parte, pero yo también tengo que ser una nodriza para ella y yo tengo que correr ese riesgo para que esa persona me tenga como confianza y no tener de pronto miedo, como en Primera de Timoteo encontré del 1 al 7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder y dominio propio. Entonces, hay muchas cosas que uno puede enfrentar. De pronto uno le da miedo que una persona venga con X, Y problemas. Claro que si hay problemas de abuso infantil, de drogadicción o de asesinato, pues ya es otra cosa. Pero si son problemas que uno puede lidiar en medio de las situaciones, a veces a uno le da cierto temor. Entonces, pues yo quería compartir eso que yo mire acá y no sé, eso siempre me enfrenta porque a veces uno tiene como cierto recelo para entrar en eso, porque también es algo que tengo que ayudarlo a crecer, a que madure y a que sea independiente. Entonces no es un trabajo de un día ni de 2 días, es un compromiso primero con Dios y primero eh, con la iglesia, con uno mismo. ¿Entiendes? Bueno, eso fue lo que yo le quise traer hoy, pastor. Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere compartir el También trabajo? estuvimos viendo, también estuvimos viendo, si mal no recuerdo, la consejería no directiva que tiene que ver a nivel particular y muy personal en escuchar al otro. Gracias. No, no. ¿Alguien más quiere compartir? Manito Alex, Ahora, cultivar, digamos, una guía espiritual a través de la oración para poder así brindar consejería y una actitud ser compasivo, tolerante, ok. comprensivo. No sé si estará bien. Ujú. ¿Alguien más quiere participar? Sean tímidos, también sean temidos. Manuel. Bien, les recuerdo que hay 7 pilares de la sabiduría que vimos la semana pasada. Primero, la solución no es nuestra. Es decir, yo no le voy a resolver el problema a la persona. Y lastimosamente es lo que uno normalmente hace. O sea, uno dice, voy a decir un término que uno nunca debe utilizar, crítica constructiva. La palabra crítica ya, esa es una palabra negativa. Si usted va a un diccionario de la lengua española, se va a dar cuenta que la palabra crítica no tiene ese énfasis positivo. Si usted dice una crítica constructiva es como decir un regalo gratis. ¿Sí? ¿Sí? Se supone que los regalos son gratis. Por lo tanto, no sé para qué uno dice eso. O normalmente cuando uno está escribiendo una planeación, en mi caso, dice pausa activa. ¿Cómo que pausa y activa? Si es pausa, usted se queda quieto. Y si es activo, pues ya no está quieto. Entonces, es una contradicción. Se puede decir un interludio o un cambio de esto, pero cuando uno habla de crítica constructiva es la misma cosa. Entonces, la solución yo nunca la voy a poder dar, ¿sí? Yo soy más una escucha y vamos a ver qué es lo que hace una escucha realmente. Y no darle la solución a las personas. Lo otro que vimos es que la suficiencia de Cristo para el cambio.
Yo no puedo cambiar las personas. Recordemos que, eh, vea, yo conocí la historia de un señor que se sabía la Biblia de pasta a pasta, pero nunca sufrió la transformación, ¿sí? Entonces, solo Cristo puede ser suficiente para el cambio. Realmente el consejero máximo es el Espíritu Santo. De ahí recordemos que en las primeras clases vimos que la palabra para consejería en griego es paracleto, paracleasis y etcétera, y todos sus derivados, que significa alguien que está al lado. Eso es lo que significa. Eh, si usted ve una traducción de Juan 14, en otras versiones, usted va a encontrar abogado, consejero, consolador, etcétera. Pero la palabra en sí significa alguien que está al lado de, ¿sí? Entonces, el mejor consejero es el Espíritu Santo, tanto para el que está aconsejando como para el que está recibiendo el consejo. Y a veces es difícil, a eso era la actividad, era que se me dificulta. Y a veces uno quiere o dar la solución o pasarse a Cristo uno por encima o no seguir la guía del Espíritu Santo. Las escrituras alumbran el camino, sí, alumbran el camino, no son la luz del camino. Ojo con eso, alumbran. Eso lo encontramos en Segunda de Pedro, si no me falla la memoria, capítulo 1, donde dice que la escritura alumbra a nuestro corazón, que está en tinieblas, lo alumbra, pero no le da luz, la luz la da Cristo. El éxito no es saber todas las respuestas, a veces uno quisiera poder ayudar a todas las personas, pero no. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos la respuesta. Lastimosamente esas respuestas pues no funcionan así, no funcionan con todo el mundo. O sea, no es la inyección que lo va a aliviar, no sirve para todo el mundo. Eso tiene que quedar claro. No condenar el pecado, sino guiar al arrepentimiento. Muchas veces uno lo que hace es condenar. Es más, uno lo primero que hace es condenar. Cuando uno está condenado, pero ay, Dios mío, empieza uno, pero con razón es que le va tan mal. Ahí ya está condenando. Y eso es difícil. Uno siempre va a hacer eso. Y por último está la victoria sobre el pecado por el Espíritu. En cuanto a mi corazón como consejero, recordemos que yo debo tener interés, preocupación y amor ágape. Recordemos que el amor ágape no siempre lo dice, es el amor de Dios, no, el amor ágape es un amor sacrificado que no espera nada de la otra persona. Sí, es un amor que se entrega para salvar sin esperar que le agradezca. Un Eso amor es, incondicional. sí, es un amor incondicional. La comprensión, respeto y atención, la escucha activa. ¿Yo soy bueno escuchando o soy bueno para responder? Hay gente que mientras le están hablando, lo que quiere es responder. Y a veces uno es así, uno lo primero que se le viene, como dicen vulgarmente, a la mula, es lo primero que uno dice. Y no es así. La disponibilidad y empatía. Colocarse en el lugar del otro y estar dispuesto a vivir esa vida es muy complicado. Por eso también en una de las epístolas dice, llorad con los que lloran. Y eso es muy difícil si uno no está disponible y tiene empatía. Y lo último, el ánimo y la sinceridad. Créanme que a uno lo va a afectar muchas veces las cosas que va a escuchar. Van a ser cosas a veces muy difíciles, muy complicadas. A veces uno va a decir, ¿y ahora cómo hago para...? ¿Sí? Inclusive uno va a llegar, como dicen vulgarmente, cargado a la casa o al lugar de su descanso. Y usted va a durar una semana que no va a poder pensar en nada más, sino en esa persona o en el problema de esa persona. Entonces, ¿cuál es mi punto débil si yo voy a ser consejero y qué debo fortalecer de estos 7 pilares de la sabiduría y estas 4 actitudes que debo tener como consejero? Yo tengo que forzarlas porque el día que a mí me toque,
Sí, me va a ser difícil, pero yo soy profesor de ciencias naturales y yo soy, en física soy malo, pero yo sé que algún día algún chistoso de los rectores me va a decir, usted tiene que enseñar física y yo, ese va a ser mi punto de... Entonces lo que yo tengo que hacer es, desde este momento, empezar a fortalecer mi parte en física, para que cuando me toque, pues no me dé tan duro. Normalmente es lo que uno debe hacer. Y lo mismo pasa en la consejería. ¿Qué es lo que a mí se me dificulta? Que puede llegar a complicar mi función como consejero. ¿Listo? Entonces, esos son los desafíos y que aprendemos de esta experiencia. Voy otra vez a quitar mi video para continuar. Entonces, vamos a ir a una cita muy bonita que es Proverbios 25. Recordemos que yo estoy utilizando la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional dice, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Este versículo es nuestra guía hoy, ¿sí? Este va a ser el versículo que nosotros vamos siempre a tener en cuenta cuando yo voy a actuar como consejero. Ya tengo las cualidades, que fue lo que vimos la semana pasada, y ahora vamos a actuar como consejeros. Entonces, fíjese que este proverbio es importante. Los pensamientos humanos son aguas profundas. Un término muy complicado en la Biblia que significa que son oscuras. Las aguas profundas son oscuras. Vamos a encontrar gente que inclusive nos va a mentir. Por ejemplo, uno a veces llega y dice, es que tengo un amigo que le pasó esta cosa. ¿Cuál amigo? Es usted. No es su amigo, es usted. ¿Correcto? Y el que es inteligente los capta fácilmente. ¿Sí? Recordemos que la inteligencia es la capacidad que tiene una persona bíblicamente que va a discernir entre lo bueno y lo malo. Eso lo dice Hebreos capítulo 6, que nosotros ya debemos distinguir las cosas buenas de las malas. ¿Sí? Eso es muy importante. Por lo tanto, este versículo nos enseña que la verdad, el problema real, a menudo no está en la superficie. Ojo con eso. Pueden decirle que a mí me pasó como consejero que empiezas con una consulta muchas veces, hermano, es que tengo un problema con un versículo de la Biblia. Y bueno, casi siempre son los mismos o sea, usted se va a encontrar con los mismos problemas. Hermano, si en el antiguo voy a hacer uno que me salió que no fue tan problemático, pero sí como que lo deja uno pensando. Hermano, eh, en el Nuevo Testamento no se obliga a diezmar. Y uno dice, no, no se obliga a diezmar. Entonces, ¿por qué yo debo diezmar? Entonces, uno ya hay, como dice Proverbios 25, uno ya sabe para dónde va ese señor. Entonces yo le digo, hermano, yo me acuerdo que pues usted tiene que saber qué es el diezmo, qué es lo que dice la Biblia del diezmo. Si no, pues usted se va a pegar la enredada del siglo. Entonces yo le dije, hermano, ¿usted paga impuestos? Me dijo, sí, claro. Bueno, entonces ¿por qué no le paga el impuesto a Dios? No, ¿cómo así? Le dije, sí, mire, en el Antiguo Testamento el diezmo es un impuesto. Lo mandé a Primera de Reyes, si no estoy mal, o no, era Primera de Samuel, capítulo 9, y capítulo 8 y 9, donde habla del diezmo como un impuesto. Es un impuesto. Usted es extranjero y advenedizo. ¿Sí? Dios le arrendó este pedacito de planeta para que usted lo trabaje. Eso es lo que dice la Escritura. Y mucha gente no entiende eso. Y muchos cristianos no han estudiado lo del diezmo. Entonces, Dios tiene que cobrarle a usted el impuesto. Ese impuesto se lo cobra a través del diezmo. Ese diezmo lo recibe la iglesia, como dice allá la epístola a los hebreos. Entonces, usted tiene que saber cómo llevar esas cosas. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay personas que no son buenas administradoras de las cosas que Dios le da y no son buenos mayordomos. Entonces, ahí hay un problema que puede ser un versículo, así, una consultica y resulta que hay un problema más profundo. Entonces, como consejero, nuestro trabajo no es solo escuchar,
sino aprender a hacer las preguntas correctas para sacar esas aguas profundas y llevarlas a la luz. Obviamente, el proceso con este hermano fue un poquito más largo, yo solo lo resumí, pero créanme que yo le preguntaba muchas cosas y como que él empezó a darse cuenta que no era lo que él pensaba. Entonces, nosotros como creyentes debemos tener en cuenta eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es em, el ambiente de la consejería. O sea, vamos a crear un espacio de confianza. Antes de comenzar una conversación con la persona que usted va a aconsejar, mi querido hermano, el ambiente que creamos puede marcar la diferencia. Una buena consejería necesita algo muy importante. Primero, un espacio de confianza. Hay que buscar un espacio que ofrezca privacidad y tranquilidad. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo así? El ambiente de la consejería no es un detalle menor, es un reflejo de la actitud del consejero y una manifestación que honra al que se está aconsejando. Pablo en Romanos 12:10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Un consejero, al preparar un lugar privado y libre de distracciones, está demostrando esa honra a esa persona. Un lugar tranquilo y privado no solo elimina interrupciones, sino que también le estoy diciendo al aconsejado, tu historia es importante y merece mi atención total. No es bueno aconsejar en una cafetería, no es bueno aconsejar en un centro comercial. Hay que buscar un lugar que permita esa comunicación, ¿cierto? Eliminar las barreras físicas como un gran escritorio entre ambos y sentarse en sillas cómodas comunica igualdad y cercanía. Esto se alinea con los principios de humildad que Jesús modeló, dejando su trono para sentarse con pecadores. Entonces, ese espacio que yo tengo que crear con la persona no puede ser una cafetería. Lastimosamente, muchas veces nosotros cometemos ese error de ponernos a aconsejar en una cafetería donde va a estar el señor de la cafetería. ¿Quieren otro tinto? ¿Un periquito? ¿Un pancito? No, ahí no se puede. Em, la mayoría de iglesias deberían tener un lugar donde se pueda hacer eso. Lastimosamente, pues no vislumbran la consejería en ese sentido. Entonces, primero, preparación física del ambiente, un lugar privado y sin distracciones. Segundo, el cuidado no verbal, la sonrisa, la postura de contacto visual. ¿Esto a qué se refiere, mis queridos hermanos? Mi cuerpo y el cuerpo de la persona comunican, ¿sí? Un saludo cordial con una sonrisa, una postura inclinada hacia adelante, no con los brazos cruzados, no recostado. Recostado es como cuando uno es como con esa aire de autosuficiencia, a eso me refiero. Y el contacto visual adecuado transmiten interés y respeto. Cuando le hablen, usted pueda sentir con la cabeza que está escuchando. Estos gestos crean una atmósfera de confianza y seguridad. Amén. Cuando yo estoy haciendo eso, cuando yo tengo un contacto visual, asiento a la cabeza y con mi cuerpo estoy diciendo, te escucho, te entiendo y estoy aquí contigo, es muy importante. La sonrisa no debe ser fingida ni sonrisa de burla, sino una sonrisa que va acompañada con un saludo cordial para que la otra persona se sienta en confianza y desarmarla para que como llega con miedo o vergüenza, pues pueda soltarse. En Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es. El cuidado no verbal del consejero prepara un terreno para que llegue la palabra a tiempo de ser recibida. Entonces,
Nosotros debemos romper unas barreras físicas y psicológicas y eso lo genera el ambiente, que es el lugar físico, y mi postura no verbal. Si yo no tengo una correcta postura y no estoy en el lugar correcto, hermanos, estamos en la vivienda, no estamos en la vivienda, sino en el lugar equivocado. Entonces, del síntoma a la raíz, el discernimiento del corazón. ¿Cómo hacemos para llegar a la raíz del problema? Entonces, una vez que el ambiente está listo, es hora de comunicarnos de manera intencional. La clave es ir más allá del síntoma que el aconsejado presenta. Haga cuenta cuando usted va al médico, mi querido hermano, y usted le dice al médico, me duele aquí. Y el médico le dice a usted, ¿puede ser más específico? Hermano, si usted no le dice, mire, yo siento como un quemón en este lado cuando yo me agacho. Ah, bueno, entonces, como sabemos, el verdadero arte de la consejería no es dar respuestas, sino hacer las preguntas correctas. Recordemos nuestro texto clave. El consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas, mas el hombre entendido lo sacará. ¿Por qué? Porque el problema real no siempre va a estar a la vista. A menudo está escondido bajo capas de emociones, defensas o síntomas periféricos. Hermano, lo que recuerde cuando usted va al médico, si usted no le dice al médico lo que usted está sintiendo, él le va a decir, tómese una acetaminofén y chao. Pero si usted le dice, mire, hago esto, y de, uy, esto como que no es un simple dolor. ¿Me hago entender? Pero él tiene que preguntar, bueno, ¿y usted cuando respira, usted de pie siente esto? Ah, ahí anima al médico a que le haga otras preguntas. Por lo tanto, nuestro rol como consejero es ser ese hombre entendido que con paciencia y sabiduría ayuda a sacar a luz la verdad real. Entonces, la identificación del problema, lo que se dice versus lo que se siente. Cuando un aconsejado se queja de un problema con su cónyuge, el problema real podría ser el egoísmo de esta persona o puede ser su falta de perdón o un ídolo en el corazón. Fíjense, hermanos, que hoy en día acceder a la pornografía es muy fácil y hay muchas personas que han aprendido a desarrollar su sexualidad a través de la pornografía. Eso tiene que quedar claro. Espero que ese manual que yo les envíe, ahí habla de la pornografía. Hay que leer sobre eso y usted se va a dar cuenta que muchas parejas tienen problemas en la intimidad porque o la chica o el chico fueron influidos por la pornografía y creen que las relaciones íntimas son así. Y eso, hermano, es un problema que va más allá de que tengo un problema con mi esposa, con mi esposo, o con mi pareja, o con mi novio. Mi novio quiere que yo haga cosas todas raras. Le va a pasar a usted. Entonces, nuestra tarea es escuchar más allá de lo que se dice. Y ahí es cuando viene Santiago 1:19 que dice, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. La cualidad de escucha es vital, hermanos, para discernir la raíz del asunto. No se trata de un interrogatorio, sino una conversación guiada por el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Lo segundo, herramientas de comunicación. Eh, Aquí es donde debemos primero usar el nombre del aconsejado. Segundo, preguntas directas y abiertas y escuchar con escucha activa y empatía. ¿Cómo así que use el nombre del aconsejado? Esto personaliza la interacción y demuestra que lo ve más allá que un individuo. No es lo mismo decir, la esposa del pastor está, que decir la hermana misma está. Entonces ahí ya hay un, un movimiento más
profundo. Si usted lee las epístolas, se va a encontrar a Pablo nombrando personas, a Epafrodito, a Prisca. Usted tiene que hablarle a la persona como Juan, en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos. Eso va a mostrar una conexión personal. Usar el nombre del aconsejado establece esa intimidad y validez de que se está escuchando. Preguntas directas y abiertas. ¿Cómo así? La consejería es un proceso de descubrimiento. Preguntas como, ¿cómo expresas tu ira? ¿O qué sucedió antes de que te sintieras así? Van a hacer que el aconsejado reflexione. No es lo mismo decir cómo expresas tu ira a decir estás enojado. Cuando usted dice estás enojado, es una pregunta cerrada. Es decir, solo se responde con sí o no. Las preguntas abiertas llaman a la reflexión. Las preguntas abiertas le dan al aconsejado la libertad de explorar su propio corazón. Y esto nos ayuda a sacar esas aguas que tanto necesitamos mover. Em, Normalmente, cuando uno pregunta, ¿sí? Y hace preguntas abiertas, uno debe comenzar con una pregunta que es general, la que todo el médico dice, ¿a qué vino usted hoy? Esa es la pregunta que le dice el médico. Nosotros como consejeros debemos, la pregunta clave es, ¿en qué te puedo ayudar? Esa es la pregunta clave. El médico dice, ¿para qué hizo esta cita? Yo como consejero, ¿en qué te puedo ayudar? O cuéntame un poco más de lo que estás viviendo. Esto da espacio para que el consejero se abra. Hay que escuchar los sentimientos y lo que no se comunica. Hay que ver el lenguaje corporal de las personas. Un suspiro o una lágrima dicen más que muchas palabras. Hay que estar siempre prestando atención a las señales. Nunca diga cuál es su problema, ya que esto puede sonar como acusador. Ahora, el rol del consejero. Un consejero efectivo es un guía compasivo. Nosotros vamos a ayudar a la persona a ver más allá del dolor superficial. Usted me va a preguntar, ¿cómo así? Nosotros como consejeros somos una guía que apunta a la esperanza incrementable que es Jesucristo. Claro, nosotros somos como esas personas que van al campo y van a sacar una mata de raíz, que nosotros tenemos que llegar a la raíz, al asunto, al problema, pero sabemos que no va a terminar ahí, que aunque yo arranque la mata, si quedan raíces, esas van a seguir creciendo y formando, es más matas malas. La consejería, desde el punto de vista bíblico, siempre debe concluir con la gracia de nuestro Señor. Entonces, como consejeros, como guía, a veces el problema compartido no siempre es real. Me explico. Si la raíz del problema es la falta de perdón, de nada sirve dar consejos de comunicación superficiales. Acuérdese lo que hizo Pedro con Jesús. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le contesta, yo no te digo 7 veces, no, 70 veces 7. Entonces, fíjese que Jesús fue a un corazón que tenía un límite de perdón, que era el de Pedro. Pero él le dice, tienes que sobrepasar ese límite.
Nosotros como consejeros debemos guiar al aconsejado a confrontar ese pecado a la luz de las Escrituras. Estamos con el problema de la falta de perdón. Leemos en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren lo importante que es el uso correcto de la escritura. Lo siguiente, la importancia de escuchar los sentimientos y lo que no se comunica. Muchas veces, mis queridos hermanos y hermanas, nos vamos a encontrar con problemas que no coinciden lo que se está diciendo con lo que se está comunicando. Es lo que se llama escucha entre líneas. ¿Qué cosas no se están expresando que el cuerpo sí expresa? ¿Qué pecado no se está confesando que si uno está escuchando bien y ve la actitud de la persona, dice, ah, ya estoy viendo cuál es, por dónde va la cosa? La escucha activa y la oración nos dan el discernimiento para hacer las preguntas correctas. Ejemplo, estamos hablando del perdón, ¿no? Resulta que usted puede encontrar el caso de que una chica, un chico, sienta aversión por un familiar de la casa. Es que no me gusta cuando él viene a la casa. Un ejemplo, usted dice, pero digamos, haciendo la correcta pregunta, ¿qué sientes cuando lo ves? ¿Sí? Entonces dice, no, me disgusta. Y eso ha sucedido desde siempre. ¿Puede usted llegar a un caso de abuso sexual, hermano? Y usted piensa que es que el tío era que se burlaba de él, no, o se burlaba de ella. No puede llegar usted a ese caso. Entonces, la escucha activa y la oración nos dan ese discernimiento. Y obviamente, nosotros siempre debemos transmitir esperanza en Dios y su plan de restauración. Ojo que la consejería bíblica no es para solucionar problemas, sino para dar esperanza a las personas. Nunca debemos dejar a una persona en desesperanza, porque la esperanza no se encuentra en soluciones humanas, sino en la obra de Cristo, en el poder de su palabra y en la fidelidad de Dios. Recordarle siempre al que estamos aconsejando que si su situación, perdón, siempre debemos recordarle al aconsejado que su situación no está fuera del plan redentor de Dios. Cuando yo leo Génesis capítulo 49 y 50, cuando muere Jacob y José y los hermanos están ahí, ¿qué es lo primero que piensan los hermanos? Nuestro padre ha muerto y ahora sí José nos va a coger y nos va a cobrar lo que le hicimos. ¿Y qué hace José? Los consuela. Les dice, yo no puedo tomar el lugar de Dios. Además, lo que ustedes hicieron, que creyeron que era para mi mal, Dios lo usó para salvar a toda esta gente que está aquí. De una vez Él los manda a Dios. Él no los deja con el problema que ellos tienen de que José puede actuar mal. No, mis hermanos. Él directamente los envía a Dios. Él no tiene el lugar de Dios, por lo tanto los consuela. En ese momento que Él da el consuelo, es cuando ellos se sienten perdonados. No cuando Él hubiera podido castigarlos, claro, ya murió el papá, pues vénganos en tu reino y vamos a ver cuántos pares son tres moscas. Y así, ay, ¿se acuerdan de los sueños y qué tal? No, uno ve a ese em, José que ellos están preocupados, están angustiados, que ellos dicen, no, hasta aquí nos trajo el río.
Y ahí es cuando uno ve a, a este José dándoles consuelo. Les voy a leer el pasaje para que nos demos cuenta, mis hermanos, que es que yo no estoy echando carreta. Esto está en Génesis 50, dice versículo 15. Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Fíjese que ellos ya la tenían clara, clarísima la tenían. Ellos dijeron, hasta aquí nos trajo el río. Y era normal, claro. Imagínese todo el daño que le hicieron a José. Pero mire la respuesta que les da José. Voy a leerlo en la traducción que se llama, la que estamos usando, que es la nueva versión internacional. Dice así. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Obviamente Jacob nunca dijo eso. Ellos se inventaron eso para que el otro los perdonara. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Versículo 19. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. La esperanza de nosotros es que no hay nada que está fuera del plan de Dios para restaurar a las personas. Entonces, ese es nuestro rol como consejero. Nuestro rol no es dar soluciones, puede ser muy bonita, a mí me funcionó esto, pero no es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerda que les dije que hay que hacer un ejercicio de role playing, que es juego de roles? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer nosotros con ese juego de habilidades. Usted va a hacerme el favor en esta semana, ¿sí? Va a conseguirse un aconsejado. Ahí se la dejo fácil. Donde usted va a ser de consejero, ¿sí? Por unos minutos. Esa persona va a presentarle una situación sencilla. Por ejemplo, un estrés laboral. Estoy estresado en mi trabajo. Y usted debe, primero, buscar un lugar donde pueda aconsejarlo. Segundo, practicar la amabilidad. Eso sí que es difícil. Un saludo cálido. Y tercero, empezar a hacer preguntas abiertas para comenzar la conversación y siempre va a estar demostrando una escucha activa. Usted va a sentir la cabeza y sobre todo va a resumir lo que el otro le está diciendo. No va a resolver el problema, sino que va a practicar lo que vimos hoy. ¿Correcto? Foco en el saludo, preguntas abiertas, la escucha activa y ojalá un lugar donde la otra persona se sienta bien. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Aparte,
Va a observar una interacción social real con la nueva perspectiva que hemos adquirido. ¿Cómo así? Van a observar durante esta semana y analizar una interacción social real. Ojo, observar, no van a intervenir, mis hermanos, no vayan a meterse allá. Van a observar y van a analizar una interacción social. Puede ser en el trabajo, la iglesia, con la familia, ¿sí? Van a identificar el problema o uno de los problemas que se ve ahí, que se está compartiendo. Y van a tratar de discernir si el problema es real o si es un síntoma periférico, o sea, si es algo superficial. Y me van a escribir una breve reflexión sobre qué indicios le hicieron pensar en la raíz más profunda del asunto. Esa es la tarea. Observar, analizar una interacción social en el trabajo, en la iglesia, con la familia durante esta semana. Identificar el problema que se está compartiendo y tratar de discernir si ese es el problema real o es el superficial. Y van a escribir una reflexión sobre qué indicios vio usted de que podía ser un problema más profundo. Pero, eso sí, no se me pueden descuidar las microhabilidades, o sea, la anterior, el juego de role playing. Tienen que hacerlo. Recuerden tener un lugar, que una persona les ayude. Por ejemplo, pueden hablar del estrés laboral, del clima, etcétera. Pero empiece usted a usar preguntas abiertas y la escucha activa. Siempre trate de resumir lo que le acaban de decir. Es Manuales, esencial para esto. Señora, puede ser también por la falta de colaboración en el hogar, ¿no? también, hermana, Sí, puede bueno, ser cualquier cosa que nos esté afectando. Listo, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que hayamos aprendido algo más el día de hoy, Manuales, tengo una pregunta. señora. ¿De qué punto, cómo está para una consejería una mujer aconsejar a un hombre? ¿O solo las mujeres pueden aconsejar a las mujeres? Va a sacarle un versículo de la Biblia. Espere, verá. Uno que usan las feministas. Eh, ya se lo busco. Bueno, mi, A ver. ¿Cómo es? Espere, yo lo tenía en la punta de la lengua y se me olvidó. Eh, bueno, ahí se lo dejo de tarea. no, espera que yo no me demoro. Solo es encontrar el versículo para que se den cuenta que es que, para que hay tanta laraca. Listo, eso está No por le he acá. permitido a la mujer enseñar a los hombres. Ah, sí, manita Doris. Listo. Jueces capítulo 4. Dice así la escritura. Después de la muerte de Ahud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ah, no, lo voy a hacer en la nueva versión internacional. Pena y negra. Si usamos la nueva ¿Jueces? versión internacional. ¿Jueces qué? Jueces capítulo 4. Bueno, Si la tengo o no la tengo. Ah, sí, aquí está. Dice así. Después de la muerte de Ahud, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sisara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ojo que aquí me está dando el nombre de la
del esposo. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Ah. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sisara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sisara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes. Eso resuelve su pregunta. Ahí está. Pero esos Una son mujer casos sí puede aislados. aconsejar a un hombre. Ajá, pero esos son Claro. casos aislados, hermano. Ese fue un ¿Ah? caso ahí en Israel. Ese es un caso aislado de esa Ah, situación. uno, listo. ¿Quiere otra Ajá, prueba? Bueno, ajá. Sí, no, esos son casos aislados. Sí, Porque sí, yo entiendo que claro. ese fue un Eso es un caso momento. aislado. Los hombres pueden buscar una ayuda, una consejería, pero no estamos hablando de consejería de pronto. En este momento no es el caso de una guerra, aunque debían, las mujeres ahora son presidentes y tienen más sabiduría que los hombres, Pero que ¿verdad? no vaya a ser como la de México, por favor. Esta señora Ah, no. bueno, Vale. ve, dando razón. Entonces ese fue un caso allí que de verdad que fue necesario que acudiera, porque era como una madre para ese pueblo. Ella era como una madre, entonces la tenían como una madre. Pero no, a ver si lo encuentro rápido. sí, Listo. manuales. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segundo testigo. Dice así la escritura, voy a leerlo desde el contexto. Eso, versículo 10. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías, el sacerdote, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, su ministro personal. Vea, ¿cómo? Está el ministro, el cronista, el hijo de Micaías y está el sacerdote. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicán, Abor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era esposa de Salún. Fíjense, hermanos, que estos dos pasajes me dicen que la mujer era casada, o sea que ella no andaba como loquita. No, ojo, son dos pasajes que... El encargado del vestuario, quien era hijo de Tigba y nieto de Jarjas. Hulda les contestó: así dice el Señor Dios de Israel. Dígale al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado. Bueno, listo. Ahí dice que les va a dar duro. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, diga que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo el Señor Dios de Israel afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar,
Así que ellos regresaron para informar al rey. Dos testigos, dos mujeres que están aconsejando, dos mujeres que tienen al esposo al lado. No se saltan la autoridad. Ojo con eso. No, no son como por ahí una vieja loca que mató a todos los hijos del rey y se autoproclamó reina. Y no, estas son mujeres sometidas a la obra de Dios, como Prisla y Aquila, y así hay muchas por ahí. Entonces, pilas con eso. Eso de que una mujer no puede aconsejar a un hombre no es tan cierto. Hay que seguir el método bíblico. Esa mujer tiene que tener un esposo y ojalá sea un esposo creyente. Ujú. Segundo, tiene que tener discernimiento. Y lastimosamente las mujeres para eso sí son muy buenas. Son tan buenas que le dicen, yo me acuerdo que el 15 de febrero del año 98 a las 6:45 tú miraste una vieja. Eso sí, ¡pum! No necesitan anotar nada. No es en serio, hermano. No, no. Una mujer puede aconsejar a un hombre siempre y que esté el esposo al lado. Ah, ¿sí ven? Ahí sí, que esté el esposo al lado, eso sí estoy de acuerdo. Ah, bueno, pero sí se puede. Claro, Ah, sí. Dios mío. Porque después que Así. pasó, no es, pasó un caso así, que no va a decir que fue que me pasó a mí, no, que también había alguien, como dice usted, que también le estaba aconsejando y era tanto la manifestación de la preocupación de la chica a aconsejar al muchacho, que él se fue como encantando en ella, de ver el interés que ella tenía por ayudarle para que él saliera a flote, y ya como que estaba confundiendo los sentimientos. Sí, eso es probable, pero sí se puede. Recordemos Ujú, que, hermanos, a veces uno la embarra. Em, Jezabel, mala consejera. ujú. Ay, bueno, también hay la parte negativa, pero es que Por eso. ella era Jezabel, ella era Jezabel. Entonces, siempre, pues hagámoslo todo con orden. Sí, es que allá la jueza, era una jueza, allá iban y le pedían consejo, pero decía que ella era esposa de Lapidot. Ah, bueno, o sea que estaba sometida a la Biblia, a la palabra de Dios. Lo mismo aquí, Hulda, lo mismo. Ella tiene su esposo y su esposo tenía encargado también ciertas cosas. Y en ese tiempo estaba Jeremías, en ese tiempo estaba Sofonías, ya habían hombres ahí todavía. Entonces, fíjese que no siempre Dios obra de maneras simples, sino maravillosas. ¿Listo? Listo, mis hermanos. Entonces ya saben la tarea para la Gracias. próxima semana, las dos tareitas. Hagan, practicar las habilidades es importante. Y segundo, observar y analizar. Y eso sí me lo traen. Recuerde que esta clase es mucho más activa que las anteriores que hemos visto, debido a que, hermano, es como yo dar 5 meses de evangelismo personal y nunca salir a evangelizar. La misma vaina. Esta vaina no Sí, funciona si señor. usted no vaya y pesca los peces. Y no es Pon en traerlos a una práctica. pecera, sino echar allá en el mar, en el agua, en el río, tal. Y lo de aconsejar es lo mismo. Toca hacerlo. Bueno, hermanito. ¿Listo? Gracias. Bien, mis hermanos, les recuerdo mañana nuestro hermano Mario Pico y nuestro hermano Luis Fernando Cubillos estarán con sus respectivas clases. Dios les bendiga esta semana y nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Gracias, hermano Eh, Alex. Amén. profesor Alexander, usted puede poner las tablillas que puso ahí para la enseñanza, ¿cómo se llama? Cuando usted Para dio la pres- clase, ajá, eh, colocarlas ahí para yo tenerlas acá en la casa. sí, claro, La, la oye, presentación, sí, claro. sí, sí, ahí están Qué bueno. ¿cómo se llama? Sí, yo ¿Cómo se llama subo. eso? Bueno, la clase que usted pone así en la pantallita para que me las envíe yo, o la pone en es para yo tenerlas aquí para estudiar yo. Listo, Bueno, sí, señora. bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta Bueno, Chao, luego. que Dios los bendiga a todos. Chao, a la descansen, Igual, próxima. a la en próxima. dormir. Hermanita Doris. Ya, mi hermanita Mirna, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el pastor Gilberto?
Bien, hermanita, Bueno, gracias a bueno, Dios Me estamos lo no me hagan bien. saluda. desorden. Hasta luego. Bueno, chao, chao, chao. Hasta luego, mis hermanos. Dios les bendiga.